Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12. Si lo tienen, voy a leer. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Solo 2 versículos he leído. En este último 30 días, si un poquito más ampliaría, unos 40, 50 días, he visitado a 8 países y compartiendo el Evangelio. No he contado el número a cuánta persona, pero simplemente cuando estaba en Portugal, el misionero Andrés P., quien es el pastor encargado de nuestra misión en Portugal, me dijo, yo en Portugal estuve una semana, durante 7 días, cada día él me llevaba en su carro, no solamente a Lisboa, sino a diferentes ciudades del país. Tan solo usted aquí en Portugal ha predicado el Evangelio a más de 1,200 personas. Entonces, ya que he recorrido mucho, no sé a cuántos miles de personas, también líderes cristianos, he compartido el Evangelio, he expuesto con diferentes temas muy intensos de la Biblia, pero miles de personas, varios miles de diferentes nacionalidades pudieron recibir la salvación y pudieron reafirmar y ser muy bendecidos. También pude tener muchos amigos, hacer muchos amigos de diferentes países, hasta en España, en Portugal, también con un famoso deportista, ex futbolista Daniel Alves, participó en la conferencia que yo dirigía, ya que sobre el mundo del deporte soy casi un ignorante en cuanto a fútbol. Solo algunos jugadores lo reconozco y conozco, ¿no? Entonces Messi, Ronaldo, también el jugador coreano Sony, entonces Kangin, y unos cuantos. En Barcelona, mientras tanto que yo compartía el Evangelio, antes de presentarme el púlpito, yo estuve sentado en la primera hilera, donde el pastor me invitó a sentarme. Detrás de mi persona, vi 3 jóvenes, pero no se quitaban su gorra en la conferencia. Generalmente, por respeto, se la quitan, pero no se quitaban todo el cuerpo tatuados. Yo dije, a estos jóvenes creo que los que por primera vez vinieron o son miembros de esta iglesia. Cada vez que yo miraba hacia atrás, me recibían con una sonrisa muy grande. No sabía, al terminar mi conferencia, misionero Andrés Pepino, muy emocionado, ay pastor, la persona a quien estaba sentado atrás de usted es Daniel Alves. ¿Quién es Daniel Alves? Ay pastor, es famoso jugador futbolista. Él jugaba con Messi, con sus guardaespaldas estaban sentados. Entonces, al principio yo dudé que será él y me acerqué al ver a todo el tatuaje idéntico de su cuerpo. Y también el pastor, esta vez Eduardo Arellano, el pastor encargado de nuestra sede en Cuautitlán Izcalli, sufrió bastante la gira de Europa porque su hijo, también Eduardo, nosotros de cariño lo llamamos Pastor Lalo,
Lalo esta vez no pudo acompañarnos porque repentinamente tuvo el cambio, o sea, por la rotación del lugar del ministerio. Él no pudo venir, entonces él tuvo que llevar el papel del periodista y fotógrafo. Pero Pastor Eduardo es buenísimo con fotógrafo. Por su carácter y nervio, eres hipertenso. Cuando se toma una foto, toda su mano, supuestamente un temblor, entonces un terremoto en su mano. Creo que él haya sacado miles de fotos, entre miles tomas, y la servible era menos de 20. Entonces Pastor Eduardo, pero sí él quería asumir la responsabilidad, se salió adelante, empezó a tomar fotos de frente de mi persona hacia atrás, y pronto la pastora, la esposa del pastor quien me invitó, se acercó a misionero Andrés muy preocupada. En las fotos que recientemente se ha tomado, no las publique, por favor. El misionero Andrés le preguntó, por si acaso le digo, el chico que está sentado en la segunda hilera de adelante detrás del pastor, ¿es él a quien yo conozco? Sí, es él. La foto no se puede girar. Si la foto se publica, ella no va a poder congregarse a nuestra iglesia. Por la fama, mucha gente van a llegar. Entonces, cuando yo predicaba el evangelio, él escuchaba muy atento, ya que yo estaba en ignorancia, no sabía quién era él, con toda mi libertad. Los que ya se confirman que son salvos, todos los pecados perdonados, están seguros, levante su mano. Él levantaba su mano muchas veces. El misionero San Andrés me dijo, yo, pastor, solo estuve viendo a él entre muchas personas de su espalda. Cuando levantó su mano y vi que su reloj de aproximadamente $300,000 se subía, una casa se subía arriba y se bajaba. Yo le dije, ¿solo a ti te importó eso? El costo del reloj, el alma, el peso del alma. Ay, pero pastor, usted no sabe muy bien cuán famoso. Y vino también misionero Enocan, quien es el encargado de España. Pastor, es Daniel Alve. Me acerqué a él, le saludé. ¿Eres Daniel, no? Pastor me sonrió. Entonces, sí, pude conocer a muchas personas de Portugal, España, en Italia también. De Italia, de Roma a Génova, como 650 kilómetros de distancia, atravesando todo el territorio, la forma como una bota, ¿no? Una bota. Los italianos se sentirán ofendidos, pero como una bota. Entonces, desde Roma hasta arriba del continente, a Génova, ante 400 personas en la mañana, en la noche pude compartir, regresar de nuevo por vía terrestre, y después de ahí otra vez a Bulgaria, la capital es Sofía. En Sofía, pastor presidente a nivel nacional de Asamblea de Dios, Pastor Tony, me recibió en su iglesia un CLP, un seminario. De ahí también Plovdiv es la segunda ciudad. Hay como 3-4 horas de viaje ante 400 personas. De ahí otra vez a Burga, donde pastorea el hermano menor del pastor Tony. Él también, Asamblea de Dios. Entre dos hermanos son dos personalidades que representan el cristianismo en el país, dividido el país por este y oeste. Entonces, ¿qué pasa? Él me recibió en su iglesia, fue excelente seminario. Y luego, mientras tanto que yo predicaba, entre muchos búlgaros, según mi parecer, pareció un matrimonio judío, porque pi kipa. Pero yo dije,
es árabe o judío, es musulmán o judío. Al terminar mi prédica, él se me acercó, claro, con traductor, con su esposa. Un día antes de mi llegada, él acabó de llegar de Israel como expositor de un seminario. Entonces él se enteró que al día siguiente yo iba a predicar, quiso participar y participó. Justo el tema de la conferencia de aquella noche fue 2 pactos, pero sobre el viejo, el nuevo pacto, el enfoque fue cronológicamente. La cronología de la nación Israel ha sido como una exposición académica, aunque era seminarios. La pobre traductora sufrió mucho por los años, entonces, y empecé a explicar supuestamente como estilo exposición académica de la historia de la nación Israel cronológicamente. Entonces yo no lo hice a propósito, solo así quise compartir. Justo ahí estuvo el matrimonio de judío proveniente de Israel. Entonces la prédica directo cayó a su matrimonio. Y luego al terminar, cuando pregunté, los que creen que Jesús es el Cristo, levanten mano derecha. Se levantaron. Los que creen que Jesucristo ha quitado todos los pecados del mundo, levantaron su matrimonio. Los que creen que Jesús es el único Hijo de Dios, levanten su mano, levantaron su mano. Los que creen que ya son justificados delante de Dios, levanten sus manos. Ellos levantaron sus manos. Al terminar ellos se me acercaron. Pastor, somos judíos. Gracias por habernos contado sobre nuestra historia sobre el Cristo. Ay, pastor, el próximo año, en el mes de abril, en Madrid, va a haber el Congreso de Judíos Mesiánicos. Los judíos que reconocen a Jesús por Cristo, el próximo año, en abril, en Madrid. Yo le invito, páseme sus datos, por favor. Quisiera invitarle para que usted esté entre todos los judíos mesiánicos. Entonces ahí intercambiamos el contacto, no sé qué va a pasar. Entonces, si me invita, voy. Si no se cruza con la fecha de nuestro retiro espiritual, voy. Si me daría, aunque sea unos 20 minutos, con gusto presentaría ante todos los judíos mesiánicos el Evangelio del Cristo. Así Dios abrió muchas puertas. Luego, al regresarme a casa, como 1 de la madrugada, al día siguiente, un poco de descanso, ya me alisté, me fui a Centroamérica, Nicaragua, Guatemala y Puerto Rico. Y cada cual fue excelente, pero especialmente en Puerto Rico. Puerto Rico por su ubicación y también relación con Estados Unidos. Es parte de Estados Unidos, pero no incorporados, pero sí considerados Estados Unidos. Por esa razón los puertorriqueños llevan sin querer, causa bastante influencia al mundo latinos, porque son latinos, además son estadounidenses. Muchos artistas y también algunas gente de nombres. Entonces el pastor Samuel Choi se comunicó con el obispo Joaquín Peña, uno de 10 líderes cristianos más importantes del mundo hispano. También tiene alto cargo ante el gobierno, creo que él es comité de una comisión de UNESCO. Y además en Uganda, él por su propia cuenta, usando su capacidad, en el barco llevó un hospital completo. En Uganda él instaló un hospital. Entonces eres un hombre de influencia y de poder y de renombre. ¿Qué pasa? Él los conoce, también me conoce, porque me conoció oyéndome en pie
internet. Pastor Samuel Choi lo invitó, justo su agenda estaba libre, él vino como promotor del seminario con el tema. Esta vez el tema ha sido muy interesante, el panorama bíblico de la historia de la salvación. Entonces él vino y también el Congreso Líder Cristiano con promotor, él llegó. Y también Pastor René González, es un pastor cantante que tiene 950,000 seguidores. Cada vez que él organiza sus conciertos, llena el auditorio y centro convencional cerca de 10,000 personas cada vez. Entonces los dos supuestamente llevaron el papel de promotores del seminario y Congreso de Líderes Cristianos. ¿Y qué pasa? Ellos estuvieron ahí y también el pastor presidente, su nombre es un poco raro, Ildefonso Caraballo, el presidente nacional de Iglesia de Dios en Puerto Rico. Él tomó este evento como evento suyo en su instalación. Él acabó de regresar, estuvo presente. Llegaron muchos pastores, muchos eran educadores, varios doctores, profesores de Universidad Teológica del Caribe, educadores, gente de, se puede decir gente de la cumbre, estuvieron presentes en el seminario CLF. Además, para apoyarnos vino Tarian González. Es una cantante de gran influencia. Una de su canción, Tú, simplemente ustedes en el buscador de YouTube escribe Tú, aparece ya su video. Entonces, Tú, he visto más de 200 millones de vistas, siendo canción cristianas. Entonces ella vino a cantar en el seminario. También uno del pianista mundialista, Adolán Cruz, él vino a tocar su piano, todo el seminario, todo el congreso. He traído algunos grabados, excelentes talentos. En Nigeria, ante 3.200.000 personas, él tocó. Entonces es un mundialista. Ustedes cuando escriben su nombre, Adolán Cruz, muchos materiales pueden encontrar en redes sociales. ¿Y qué pasa? Adolán Cruz también, último día, él estuvo en CLF, Congreso de Líderes Cristianos. Cada hora de alabanza se ha convertido en concierto con puros talentos mundialistas. Entonces, muy hermoso, muy hermoso. Y Dios derramó su bendición a Puerto Rico grandemente. Entonces, pastor, también el obispo Joaquín Peña, muy agradecido, llegó a ser muy amigo mío, Adolán Cruz, siendo un artista de talla mundial, pero me estaba suplicando, invítame a México. Yo quiero ir a México, pastor, ¿cuándo me invita? Yo le invito. Él también último día levantó, soy justificado y salvo, levantó su mano. Le dije al misionero, pastor Samuel Choi, yo lo voy a invitar a México, también a algún otro país de Centroamérica, hasta Corea, pero ya que con el dinero no se puede invitar. Si fuera por el dinero no le puede invitar. Mi propuesta, su pasaje de ida y vuelta como ofrenda, mínimo 1,000, máximo 2,000, nada más, nada menos, no más. Entonces, con el dinero, ya que no puedo invitar, pero viene por amistad, entonces venga a cantar, venga a tocar. Y fue de gran bendición. El pastor Joaquín Peña me dijo, pastor, quisiera invitarle. Él
él organiza diferentes eventos, uno de los cuales foro de los rectores de universidades. Entonces, el mundo hispano. Entonces, un día, el próximo año, quisiera invitarle foro de rectores de universidades, que venga a dar una conferencia para rectores. Con gusto, solo me avise. Y también el pastor Ildefonso Carvalho, él también dijo, una concentración de iglesia de Dios en arena, o sea, en centro convencional. No le puede entregar toda la semana, pero una noche por lo menos a todos predique. Todo está ya por concretarse. Entonces, he vivido en los momentos muy felices. No puedo transmitir todos cuando uno está en la primera línea con el Evangelio, lo que ve, lo que siente, no se puede transmitir muy bien. Es muy grande todo lo que Dios prepara, todo lo que Dios está abriendo, grandes puertas. Y ayer también el misionero de Bulgaria, él me mandó un mensaje: ay, pastor, yo tuve encuentro con el pastor Tony, el presidente de Asamblea de Dios en Bulgaria, a nivel nacional. El primero se disculpó cuando usted estuvo con él. Él no pudo invitar muchas personas, se siente apelado, pero muy agradecidos. Mientras tanto que hablaba con él, el día 26 de este mes, nos toca hacer la cantata navideña de nuestra sede en Europa. Entonces, nos toca. Entonces, yo le mencioné mi dificultad, aún no encuentro la sede. Entonces, él me conectó con un pastor que está a 4 horas de Sofía, que es capital, una ciudad de frontera con Rumania. Él me invitó a su iglesia, me fui a su iglesia para 400 personas. El pastor con mucho gusto abrió la puerta, me aceptó, y al explicar un poco, él dijo: pero esta clase de presentación, mi iglesia no merece, muy chiquita. No, pastor, con 400 butacas suficiente aquí en Europa 400 personas es buen número. Pero yo no creo que mi iglesia merece para estos. Entonces él se contactó con Filarmónica de su ciudad. Entonces el teatro de Filarmónica de su ciudad, él consiguió: aquí haga cantata, yo pago todos los gastos, y comida de más de 70 de elencos, desayuno, almuerzo y cena, su estadía y la renta, pago todo. ¿Y qué pasó? Muy contento, me escribió, mandó fotos: pastor, este es el fruto del CLF, fruto de su visita. Cuánta alegría me causa, y Dios está trabajando grandemente. Esa es más o menos parte de mi testimonio luego de recorrer 8 países del mundo en estos últimos mes y medio. En lo que hoy yo quisiera compartir con ustedes, aquí el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12, son citas muy importantes. No se está describiendo un acontecimiento importantísimo. Creo que es es el acontecimiento más importante de la creación, yo quisiera decir. Aquí dice Hebreos capítulo 9, versículo 11: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros,
por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir. No de esta creación, una pausa. Hebreos capítulo 9, desde el versículo 1 al 9, 11, estaba contando el diseño del tabernáculo de Moisés. Cómo cada cosa, cada mueble, cada mobiliario estaba ubicado. Después de dar una explicación completa del diseño, la ubicación de cada instrumento mobiliario del tabernáculo de Moisés, luego en el versículo 10 dice así, ya que consiste, mejor desde el versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente. O sea, el tabernáculo de Moisés es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Siguiente. Ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Y versículo 11. Pero estando ya presente, ya está hablando de la actualidad, el tiempo presente, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, de esta creación. Una pausa. Sumo sacerdote de los bienes venideros. En la ley de Moisés, mejor dicho, en el Antiguo Testamento está estructurado grandemente por la ley y por las profecías. Entonces, en el Antiguo Testamento, la ley tiene sombra de los bienes venideros. A veces, en diferentes congresos de líderes cristianos, yo explico. La Biblia, ¿cómo inicia? El primer libro es Génesis. Entonces, capítulo 1, versículo, en el principio, ese es Génesis. En el principio nació la última hija del pastor Emanuel Flores. Me pidió que pusiera un nombre. Todos los buenos nombres de la Biblia ya he dado a todos los hijos, hijas que nacieron. A veces es difícil ya qué nombre ponerlos. Los nombres que quedaron, nombres diabólicos y falsos. Entonces, de la Biblia, nombre de personas muy malas de la Biblia, sí hay un montón, pero nadie quiere ese nombre. Entonces, ¿no quiere Salomé, la esposa de Herodes? No. Su hija Salomé, quien decapitó la cabeza del Juan el Bautista. No. Bueno, y puse finalmente por nombre Génesis, porque Génesis es inicio. Pero Génesis, para tu familia, ella fuera el inicio de lo bueno, lo hermoso, bendiciones de Dios. Génesis. Al principio él se quejó porque cuando me pidió por el nombre de su primogénita, yo puse por su nombre Débora, una jueza de la Biblia heroica. ¿Qué pasó? Pero pastor, su nombre cuando se suma con todo el apellido suena feo. Mi apellido Flores, mi esposa Rosa. Entonces, Débora, Flores y Rosa. Es víbora. Entonces, ay, nunca yo he pensado así. Entonces, Débora, Flores, Rosa. Entonces, Débora, Flores y Rosa, ¿qué será? Entonces, ay, mexicanos. Entonces son el genio de inventar cosas así. Entonces, Débora, pero devorar
flores y rosa. Esta vez ya Génesis, flores, rosa. Suena excelente. Entonces, inicia flores y rosas. Pero, ¿qué pasa? Para nosotros, Génesis capítulo 1, versículo 1 es el Génesis. Para Dios no. Porque para Dios nunca existe el principio. Porque Él es el principio y el fin. En mucha parte de la Biblia dice eterno Dios, Dios es eterno. Constantemente dice eterno. Entonces, lo que para nosotros llega a ser principio, para Dios nunca lo ha sido. Entonces, el principio nuestro para Dios fue un punto del tiempo que ya desde tiempo infinito, incontable, ya ha estado viniendo. ¿De qué pasa? En el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1, Dios comienza a crear a los universos, los cielos, la tierra, más adelante el universo solar. Pero ¿qué pasa? No es que estas cosas desde nada empezaron a salirse. Entonces, cada concepto, cada diseño ya ha habido, había existido en el cerebro de Dios. Todo lo que en él había empezó a manifestarse para nosotros. Pero para nosotros es el principio, pero para Dios no es el principio. Es la Biblia que dice, capítulo 2, Dios pone el huerto de Edén en el oriente del planeta de Tierra. Génesis, capítulo 2, habla del huerto de Edén. El último libro de la Biblia, el Apocalipsis, capítulo 20, nos revela el paraíso del cielo, el tercer cielo. Porque la teología de la Biblia maneja 3 niveles del cielo. Por eso Génesis capítulo 1, versículo 1, donde dice, Dios creó a los cielos. No solo nuestro cielo, debajo de la expansión, lleno del aire. Encima de la capa de ozono, lo que nosotros llamamos el espacio. El espacio de diferentes galaxias. Los cielos. Cielo de cielos de cielos. Tampoco puede aguantar su presencia, dice. Entonces Dios no está en nuestro cielo. Dios no está en los cielos de diferentes galaxias. En el espacio, cuando ave espacial viaja, no va a ver a Dios. Ahí no está, porque Dios está en el tercer cielo. Entonces, en el día de la inauguración del templo del rey Salomón, Salomón oró, aunque sea cielo de los cielos, de cielos, tampoco podría merecedor, podría aguantar su presencia. Luego, esta frase continúa en la historia de la Biblia. Cada vez que donde Dios esté, menciona cielo de los cielos de cielos. Luego el apóstol Pablo lo especificó. Yo conozco a un hombre, no sé, o sea, indirectamente de su propia experiencia, pero para que la gente no piense más de lo que él había visto, como si fuera un tercero. Conozco a un hombre, yo no sé, estuvo en el cuerpo o fuera del cuerpo, su estado biológico muerto, en un estado de coma, yo no sé. Pero él subió al tercer cielo, dice. No a ese cielo, tampoco a aquellos cielos, al tercer cielo, el paraíso de Dios. Allí tuvo encuentro con los ángeles y vio cosas maravillosas. Entonces el libro del Apocalipsis capítulo 20
nos visualiza el paraíso del cielo, pero nos deja sorprendidos. ¿Y por qué? Nos da a entender, esto es el diseño original del huerto de Edén. Hay el trono del Cordero, debajo del trono mana agua manantial, agua de viva, agua viva, agua de vida, comienza a fluir, forma un río, atraviesa todo el huerto dando vida, dice. Ya que es agua viva, por donde quiera que esta agua alcanza, da vida, eternidad. Allí no hay la mortalidad, inmortal. Luego, junto al río hay un árbol de vida. Y también el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y 3, las cartas enviadas de Jesús a las 7 iglesias del Asia Menor, al que venciere, daré del árbol de vida. Entonces nos da a entender que el árbol de vida, según plan de Dios, Dios quería dar a los vencedores, a quienes guarda fe en Dios. Según su propósito original, el árbol de vida, Él quería dar a Adán y Eva. Pero entre el huerto del cielo original, el huerto terrenal, hay una diferencia notable. En el huerto del cielo no cuenta al lado del árbol de vida el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero el huerto, que es una réplica de la tierra, al lado del árbol de vida, sí hay el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es la única diferencia. Entonces la Biblia, a los lectores, a los estudios de la Biblia, lo deja muy pensativo, por lo menos mi persona, es mi estilo de leer la Biblia. Entonces cuando leo me quedo ya perplejo, muy pensativos. Entonces en el cielo, en el huerto original, no hay el árbol de la ciencia y del bien y del mal. Pero ¿por qué la réplica? Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal. Además, dio único mandamiento en el huerto, no hubo más otro mandamiento, que no comiese de él. Nunca dijo que no se comiera del árbol de la vida, sino no se comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. En el caso contrario, ciertamente morirás. Tú para mí serás muerto. Para ti yo también seré muerto. Entre tú y yo no habrá ninguna parte, eso es lo que quiere decir. Y luego al observar bien, luego que Adán y Eva tuvieron aquel maldito acto que comieron el fruto prohibido, hasta durante 6,000 años de historia humana, en la vida de sus santos, uno del ministerio del Espíritu Santo, depurar la tóxica del fruto del árbol de la ciencia y del mal. Porque los seres humanos totalmente entregados a sus propias ciencias del bien y del mal. Entonces, con aquella ciencia, propia ciencia del bien y del mal, llegó a ser un argumento para rechazar la palabra de Dios. Siempre ha dicho, no me parece, yo no creo, yo no estoy de acuerdo, no me gusta, no me gusta. Yo cuando era misionero en Paraguay, los paraguayos, como la contestación de saludo en la mañana, como costumbre usa
usa una palabra. ¿Cómo estás? Nunca dice, bien, mal, más o menos, dice. Entonces, según, ya no me olvidé sus pronuncias, más o menos, casi la S no pronuncia más o menos. Entonces, con su mano, más o menos, dice, más o menos. Dice. Claro, dice más o menos, pero casi no se escucha la S. Entonces, más o menos, más o menos. Un día yo tuve que llamar atención de ellos. Seguramente algunos hermanos paraguayos luego al ver a mi predicación me van a reclamar. Entonces, más o menos. Entonces, un día en una prédica tuve que llamar la atención de ellos. Ya no use más esa palabra, más o menos. ¿Por qué no? Entonces, ¿qué medida se aplica para decir bien y mal a ustedes? El sentimiento, la emoción. Entonces nosotros seríamos tan caprichosos y cambiantes. Porque conforme a nuestros sentimientos, los sentimientos tienen mucho que ver, no solamente mi estado emocional, con nuestro entorno, nuestra situación, también estado de la reproducción de la hormona del cuerpo. Nunca es regular. Cada día es irregular. Tenemos nosotros, un ciclo, biociclos, nuestra salud, un día se siente excelente, otro día horrible, se siente bien mal, bien mal, bien mal, bien mal, bien mal. Si yo quisiera dependerme de aquel líquido, la reproducción de mi propio ser biológico, nunca podría decir estoy bien. Hoy me amanecí contento, hoy estoy muy bien. Entonces, ¿en qué se basa su bien? Su sentimiento y emoción. Hoy, ¿cómo está? ¿En qué se basa? Pero ya que no quiere decir tan negativo, tampoco tan optimista, más o menos. No use más esa palabra de ese púlpito, yo dije. Porque la vida de fe no depende de los sentimientos y las emociones. Aquí oigan las chicas, aunque no sean tan chicas, todas las solteras que no se han casado, no se case con un chico, aquí un chavo sentimental. Sufrirán todo el resto de las vidas. Como una niña, un chavo como una niña. Hoy me siento mal, hoy me siento bien, estoy frustrado, estoy contento. La inconstancia destruye las familias. Tiene que ser razonable. Muy aparte de mi estado emocional, racional, no tengo por qué sentirme mal. Lo que me hace sentirme mal es mi sistema del cuerpo. Hoy mi estado, ¿cómo digo eso? Biográfico, ¿cómo se llama? Biológico. Mi ciclo biológico está muy caído. O está muy arriba. Es una cosa, pero no tiene nada que ver con mi estado verdadero. Pues estoy bien, pero te veo un poco hinchado y cansado. Solo el cuerpo, sí, pero aquí estoy bien. Estoy con el Señor. ¿Qué pasa? El fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, llegó a ser realmente una barrera, un estorbo entre Dios y seres humanos. Porque mi propia ciencia, mi propia balanza, 24 horas se está moviendo. Muy sensible. Bien mal, bien mal, bien mal, bien mal. Me parece, no me parece, parece, no me parece, parece, no me parece, no me parece. Eso es la tóxica, el veneno del pecado. Dios, que ha estado durante 6 años, despojarlos, arrancarlos. A sus santos se enseñaba no depender de sus sentimientos. Por eso los hombres, los santos de Dios, hombre más entrenado por Dios, muchas veces oraban por sus aprendices,
oraba, por favor, abre los ojos de mi criado, que recobre la vista. Muchas veces está escrito. Al recobrar la vista, el que estaba decaído se animó en gran manera porque pudo ver el ejército de Dios en su alrededor. La situación no cambió nada. Su estado de ánimo solo cambió. Pero cómo cambia el estado de ánimo depende de la visión que tiene, la óptica que tiene, cómo tú ves la vida, cómo tú ves a ti mismo, cómo ves a tu familia. Con mis sentimientos, con mis emociones, hay momentos horribles, críticos, excelentes, pero con la óptica de Dios, con la esperanza en su promesa, no hay ningún momento crítico. Dios puede dirigir hermosamente. Durante 6,000 años, el Espíritu Santo ha estado ministrando para depurar. Entonces, supuestamente, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Desintoxicar? Sí, que para poder quitarlo ese efecto. Apóstol Pablo llega a su punto, punto de conclusión. En Cristo Jesús, todas las cosas son buenas si acepta con acción de gracia. Nada es desecharse. Todas las cosas se aceptan con acción de gracia. Nada es desecharse. También, no solamente el libro de Timoteo, Romanos 8 también, todas las cosas ayudan a bien para quienes Dios llamó y ama. Todas las cosas ayudan a bien. Luego conecta que nosotros no sabemos interceder por nuestra necesidad. Oramos por cosas tontas. Pero el Espíritu Santo que mora en nuestro corazón intercede por nosotros con gemido indecible. Sabe pedir a Dios lo que realmente se necesita para nosotros. Entonces, no solamente escucha nuestra oración, más escucha la oración del Espíritu Santo, oración, intercesión del Cristo. Nosotros no sabemos qué pedir. Yo pido una cosa, yo tengo un listado de mi oración. El Espíritu Santo tiene otro listado de oración por mí. No se coinciden. Entonces el Espíritu Santo, para Pastor Pablo sí necesita estos. A veces algún número de esa lista me desagrada. Cuando Dios llevó mi difunta esposa, la contestación de oración del Espíritu Santo, nada me agradó. Furioso. ¿Y por qué? ¿Para qué? Cuando me fui a Corea, estuve en un sitio centro de Ciudad Pi, tantas coreanas. Yo ya, aunque soy coreano de natural, pero llevo 30 años casi en América Latina, no me es fácil ver tantas coreanas, pero en mi país, en Ciudad Seúl, pero tantas coreanas, sus estados de salud y belleza perfecta, maquillaje, todo el mundo allí. Es un mundo de salud y belleza. Muy poca persona sobrepeso. Todo con su silueta. Excelente, las chicas, las señoras, al verlos, me enfrecí en gran manera. Estaba en una parada, esperando un bus, me enojé en gran manera. Señor mío, ¿no ve? Estas chicas, estas señoras, viven para sí mismos con una perfecta salud. Mira cómo se mantiene. ¿Y qué culpa tengo yo y mi esposa? ¿Por qué se la llevaste? A veces alguna situación que Dios nos permite no nos agrada. Pero la Biblia, ¿qué dice?
todas las cosas ayudan a bien a quienes Dios llamó y ama. Todas las cosas ayudan a bien cuando reconozcamos a Dios. Al momento no entendemos, porque somos muy necios. No tenemos esa facultad. Al momento que me sucede algo para agradecer al Señor. Aunque nada me parece bien, la Biblia a mí me obliga a agradecer al Señor. Con el tiempo sabrá. No quisiera agradecer. Siempre gozaos. Entonces dame condición justa para poder gozarme siempre. Me diste esta situación tan horrible y luego me obliga a gozarme siempre. ¿Acaso soy un tonto? ¿Un payaso? Siempre gozo. Bueno, voy a gozarme. Un día el pastor Ospar fue difamado a nivel nacional por un programa de un canal de televisión. Todo con pura acechanza y difamación por canal fue transmitido. Al día siguiente los pastores de Ciudad Seúl todos se reunieron en la iglesia Gangnam para ver al pastor Ospar. Todo el mundo tenso y nervioso. Anoche vieron ese programa. Pastor Ospar llegó. Vio a ellos. ¿Por qué están tan tensos y nerviosos? Nadie quería contestar. ¿Por qué yo los veo tan preocupados y nerviosos? Vamos a reírnos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gloria a Dios! ¡Ja, ja, ja! Todo el mundo, ¿qué pasa? El pastor creo que por tanto impacto un poquito está, tal vez, un poquito está afectado. Y el pastor dijo, anoche me desesperé. Hasta yo lloré y me enojé mucho. Pero leí la Biblia. Cuando algunos os denuncian con mentira y con acusaciones totalmente malignas, gozaos, porque vuestro nombre está escrito en el libro de vida. El Señor me dijo, yo tuve que hacer caso al Señor. Anoche estuve muy mal, empecé a reírme. Gracias a Dios, gracias, porque todo el mundo me odia, gracias, todo el mundo miente contra mi persona. Por eso esta mañana vamos a reírnos, los pastores obligados. Entonces, ya, adelante, vamos a reírnos. ¿Puedo reírme o no puedo reírme? Luego me va a regañar. Es realmente una verdadera práctica de fe. Negarme a mí mismo. Sujetarme a la palabra de Dios. Luego el Señor trabajó hermosamente. Así, nosotros no sabemos. Entonces, aquel fruto de la ciencia y del mal, con el paso del tiempo, luego de reconocer al Señor, costó mucho trabajo, humanamente, como hombre. Pero después de pasar un cierto tiempo, podemos descubrir. Por eso Dios me permitió esto. Por eso. Así que, nuestro Génesis, para nosotros Génesis, para Dios no es Génesis. Entonces ahí puede ver, originalmente el huerto de Dios no debe haber el árbol de la ciencia del mal, pero ¿para qué lo puso? Dios quería enseñar a seres humanos. Si no hubiese existido aquel árbol, ni nosotros pensábamos, ¿por qué? ¿Para qué? Ya que Dios lo puso, nos da a entender, nos deja una enseñanza. La ciencia del bien y del mal solo pertenece al que merece, al digno es Dios. Dios quiere que nosotros creamos en Él. No por nuestra ciencia, sino depositar lo que Él quiere es la fe. Porque entre el Creador todo
todopoderoso, todo presente, todo omnipotente, omnisciente, omnipotente. Entre aquel que es omni, también somos omni, pero ¿en qué sentido? Omnívoro. Comemos todos de herbívoro. Entonces, hierba y carne, todo. Aparte de ese omni, no somos omni. Somos inútiles. Entre una criatura que es omni, la única manera de poder formar parte, vínculo, aquel que es inferior se deposite su fe completa, aquel que es omni. Dios quiere que nosotros vivamos por la fe. Más adelante, en el libro del Éxodo, a partir del capítulo, más de capítulo 30, vemos la instalación del tabernáculo. Pero Moisés, antes de instalar el tabernáculo, Éxodo capítulo 19, cuando estaba en la cumbre de Monte Sinai, Dios abrió el cielo, le mostró el modelo del templo. El templo celestial, antes de que Moisés hiciera el templo con material de esta tierra, ya ha habido. Entonces, nosotros con este entendimiento, tomar ese entendimiento como una base, tenemos que ver la Biblia. Entonces, nuestro inicio no es inicio para Dios. La Biblia puede ser, el Apocalipsis es inicio nuestro, puede ser. Cuando así yo trato de explicar a pastores, pastor Pablo, se duele mi cabeza. Creo que ustedes están como mal de cabeza. Bueno, uno de dos está mal de cabeza. Tal vez yo. Entonces se desaparece nuestro concepto del tiempo. Toda clase de nuestras limitaciones se desaparecen, se desvanen. No tiene sentido delante de Dios. Entonces aquí Cristo entró. Aquí dice Hebreos capítulo 9, versículo 12. No por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Es gloriosa. Entonces, Cristo en algún lapso, para nosotros misterio, algún lapso misterioso para nosotros, entró al lugar santísimo del templo del cielo, no con sangre del macho cabrío. Aquí, Hebreos, Levítico, cada animal tiene su propósito y su función. Macho cabrío es el animal expiatorio en el día de gran expiación, Yom Kippur. Entonces, simplemente macho cabrío da a entender, es una ofrenda expiatoria cuya vigencia 1 año, eficacia una nación completa. Entonces, según la ley mosaica, es máxima, la máxima ofrenda. Pero cuando Cristo quiso entrar al lugar santísimo del cielo, no con sangre del macho cabrío, porque el macho cabrío, según libro levítico, ley mosaica, es la máxima ofrenda, y el becerro también en el día Yom Kippur para el sumo sacerdote. Entonces, macho cabrío y el becerro, los dos son máxima ofrenda de la ley mosaica. Pero cuando Cristo entró al lugar santísimo del cielo, no con sangre, proyéctelo por favor, no por sangre del macho cabrío ni de becerro, o sea, no por sangre de máxima ofrenda mosaica, de leyes mosaicas, sino por su propia sangre. La sangre del Cristo es eterna. Amén. Por su propia sangre entró. ¿Cuántas veces? Allí no hace falta varias veces, porque allí el tiempo no corre.
allí la eternidad no hay manera de describir con nuestro nivel. Solo lo que máximo que podamos decirlos. El presente continuo. Allí no hay concepto del pasado, no hay concepto del futuro, sino el presente continuo. Siempre es presente. Entonces, allí entró con su sangre. Es un espacio, una dimensión donde nuestra dimensión se desvanece y queda absolutamente inútil. Su sangre, por lo tanto, nunca se puede evaporar, no hay evaporar, no hay secarse. Con su propia sangre entró al lugar santísimo, sobre el propiciatorio, y debajo de él están dos tablas de piedra donde está esculpido 10 mandamientos. La ley reclama justicia, justicia, cumplir toda la ley, o si no se pudiera, ofrecer lo que es la paga según la ley del pecado, la muerte. Cristo con su propia sangre salpicó 7 veces. De esa manera, habiendo obtenido, ¿qué obtenido? Redención. ¿Qué clase de redención? Eterna redención. Es un acontecimiento más, o mejor dicho, el más importante de la creación. Porque Jesucristo en ese momento unificó las cosas del cielo con las cosas de la tierra. Las criaturas y Dios se unifica por Padre e hijos. Una sola familia, un solo pueblo. Entonces, hoy lo que yo quisiera enfocar, ¿cuándo este acontecimiento milagroso que haya sucedido según la Biblia? ¿En qué momento de la vida de Jesús, su vida 3 años en la tierra, luego de 40 días de su vida, luego de la resurrección? ¿En qué momento? En vez de suponernos, tenemos que rastrear toda la Biblia. Entonces, en ese caso, fuente de ese rastreo sería 4 libros de Evangelio: Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Primera de Corintios, capítulo 15, donde el apóstol Pablo, según su cronología, él ordenó que Cristo murió conforme a las Escrituras, sepultado, Cristo resucitó conforme a la Escritura. Luego, a quienes Él se manifestó cronológicamente, Él ordenó. Pero ya que el registro de la Biblia muchas veces no se respeta la cronología nuestras, no está perfectamente conforme al orden del paso del tiempo, pues para poder ordenar tenemos que prestar nuestra mayor atención Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Primera de Corintios. Luego podemos ordenar, pero aún no podemos asegurar lo que yo ordeno es correcto o no, porque hay algunas explicaciones no es tan clara de su tiempo. Ya primero, quisiera hablar del rey David, un personaje más o menos 1000 años antes del Cristo. David y Abraham, los dos, son personajes importantísimos de toda la Biblia. Los dos humanamente son antepasados, según la genealogía, del Cristo, Abraham y David. Los dos claramente recibió la revelación sobre la venida del Cristo. Entonces ahora, por falta de tiempo, solo enfoquemos a David. David en sus salmos, sus cánticos, tomado por el Espíritu del Cristo,
Él narró el guión del Cristo, todos los sucesos en la vida de Cristo que luego de 1000 años ha de suceder, pero como del tiempo presente, o para Él ya como pasado en lo expreso. Vamos a ver Salmos capítulo 2, versículo 7. Muy interesante, ¿no? La Biblia es muy, muy interesante. Si se lee la Biblia de mi estilo, la Biblia es el mejor libro del mundo. Cuando lo lee, ustedes quedan maravillados. Dejarán de ver caricatura y cómic y tantas tonterías, sino estarán leyendo la Biblia. Salmo 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ya aquí, Salmo 2:7, David vio Cristo, Dios declara la encarnación de su Hijo en esta tierra. Luego, versículo 11 y 12. 11, servid Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Ya aquí Rey David habla de la encarnación del Cristo. A todos los morados de la tierra exhortan a Él a adorar, a Él recibirlos, confiar en Él. Habló de la encarnación del Cristo. Vamos a ver Salmos 22, versículo 16 al 18. Salmos 22, versículo 16 al 18. El padecimiento del Cristo. Porque perros me han rodeado. Perros son malignos, malos, no son animales. Me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Y con tal pueblo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes. Ya aquí Rey David, desde el lugar del Cristo, tomado por el Espíritu del Señor, desde el lugar del Cristo empieza a narrar. Es una mirada desde la cruz. Desde la cruz. Los perros me rodearon. Horadaron mis pies y mis manos clavados. Y también ellos cuentan mis huesos. Jesús estaba muy desnutrido. Toda la costilla podía contarlas. Y también él vio que cómo reparte su túnica. Padecimiento del Cristo. Ahora, la resurrección del Cristo. Salmo 16, versículos 9 y 10. Salmo 16, versículos 9 y 10. Se alegró por tanto mi corazón, se gozó mi alma, mi carne también reposa confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ya que es el guión del Cristo, mi carne reposa tranquilo, porque Dios no permite a su santo la corrupción del cuerpo, la descomposición no permite. Mi alma no deja en Seol por siempre, porque lo va a sacar al tercer día. Y ahora, la redención del Cristo. Salmo 103, versículo 1. Es interesante. Salmo 103, versículo 1 al 5. Bendice alma mía a Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. No olvides ninguno de sus beneficios. Eres quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacía de bien tu boca,
de modo que te rejuvenezca como el águila. Y versículo 10 al 14. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvos. Aquí Rey David narra por qué Dios usó de la gracia, la compasión, por qué no nos trata, no nos paga conforme a nuestro pecado, sino hizo alejar de nosotros todas nuestras rebeliones, pecados, como el occidente, cuánto está lejos que el oriente. Dos puntos que jamás puede encontrarse. Es una expresión. Con esa distancia, Dios alejó de nosotros nuestros pecados, jamás para que pueda regresar a nosotros. ¿Por qué no está este perdón tan maravilloso? Porque se acordó de que somos polvos, inútiles. Si no fuera su compasión, no hay manera de ser salvo. Gloria a Dios, cuán maravilloso. Luego David vio la ascensión de Cristo. Salmo 110, versículo 1. Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 4. Juró Jehová, y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ya David ahora, ¿qué está narrando a nosotros? Vio que el que por algún tiempo misterioso se descendió a la tierra, acabó de regresar. A él le está invitando a sentarse a su diestra, nombrándolo es el sacerdote eterno conforme a Melquisedec. David, ¿qué vio? David, siendo un personaje de aproximadamente 1000 años del Cristo, vio su nacimiento, su padecimiento, su resurrección, su ascensión, y también su majestad llega a ser sacerdote eterno del cielo. ¡Cuán maravilloso! 1000 años de limitación, lo que ha de suceder, ya lo vio, como si fuera el tiempo pasado. Lo contó. Ya entonces, antes de terminar, ya entonces Cristo en el cielo ahora es el sacerdote eterno conforme al orden de Melquisedec. ¿Por qué orden de Melquisedec? Debajo de la ley de Moisés hay un orden sacerdotal, es la tribu Leví. Pero Cristo en el cielo llegó a ser sacerdote eterno, entonces no puede concordar con el orden sacerdotal terrenal, porque él no nació de Leví, él nació de Judá. Pero conforme al orden sacerdotal, sumo sacerdotal de Melquisedec, de Génesis capítulo 14, 430 años antes de aparición de la ley de Moisés, ha habido un orden sacerdotal de Melquisedec, cuyo nombre en hebreo significa rey de justicia, era rey de Salem, significa paz. Entonces, si suma nombre completo, Melquisedec, rey de Salem, rey de justicia, rey de paz. Apareció a Abraham, a él dio diezmo, porque Abraham dio reconocimiento, eres superior que él. Entonces, 430 años antes
del orden sacerdotal levítico, arónico, ha existido un misterio del orden sumo sacerdotal de Melquisedec. Conforme al orden de Melquisedec, tú eres mi sacerdote eterno. Ya Jesucristo, ahora el sacerdote eterno del cielo, no tiene más ofrenda que ofrecer, porque ya lo había ofrecido. Ya lo había ofrecido. Él ya no va a ofrecer más otra ofrenda. Ya lo había ofrecido. Hace 2000 años, solo intercede por los otros Dios. Dios ya hubo la ofrenda. Dios ya hubo sacrificio. A Dios señala el sacrificio que ya se había dado. Entonces, intercede. Pues Dios usa de misericordia con sus pueblos. Entonces, antes de que Él llegara a ser sumo sacerdote celestial legítimamente, se necesita un número indispensable. Ofrecer la sangre de aquella ofrenda delante de Dios. Cuando se ascendió, Dios le invita, siéntate. Entonces, antes de que Él se sentara, durante 3 años de su vida, 40 días de su estancia luego de la resurrección, tiene que haber un lapso antes del retorno final. Visitar al templo celestial, ofrecer su sangre para obtener redención eterna. ¿Cuándo debería ser? Yo no puedo afirmar a ustedes simplemente ordenando cronológicamente durante 40 días de su estancia luego de resurrección qué ha sucedido. Primero, según 4 libros de Evangelio, primera de Corintios capítulo 15, cuando Jesús murió, hubo temblor. ¿Qué pasa? El velo del lugar santísimo de Jerusalén, desde arriba hasta abajo, se hizo 2 pedazos. Entonces, el velo que divide lugar santísimo y lugar santo, símbolo del pecado, símbolo de la ley, porque por la ley existe la división. Cuando Cristo consumado es, dijo y murió, será ciego desde arriba abajo, se abrió un nuevo camino, nuevo pacto. Luego sepultado y resucitó. Luego de resurrección a María Magdalena Él se manifestó. Luego María Magdalena, cuando quería abrazar los pies de Jesús, dijo Él así. San Juan 20, versículo 16 al 17. San Juan 20, versículo 16 al 17. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, Raboni, Rabí es maestro, Raboni, mi amado Rabí, maestro. Mi amado maestro, Raboni. ¿Qué quiere decir maestro? Siguiente. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ya aquí Jesús dijo, no me toques, dile a mis hermanos, ahora yo subo a mi Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Luego de prohibir a María Magdalena, quien por primera vez vio la resurrección de Jesús, algunas mujeres luego de María Magdalena llegaron a ver la tumba vacía. Los ángeles anunciaron, Él está vivo, no está aquí. Anúncielo a los apóstoles, ellas corriendo se estaban yendo. Después de un lapso, Jesús aparece a ellas. San Mateo capítulo 28, versículos 9 y 10. San Mateo capítulo 28, versículos 9 y 10. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron.
Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Ya la Biblia nos lanza una pregunta. Hay un lapso. Jesús dijo: no me toques, no he subido a mi Padre. Dile a mis hermanos: yo subo a mi Padre, a mi Dios, a vuestro Padre, a vuestro Dios. Después de un cierto tiempo, cuando Jesús aparece a otras mujeres, dejó que lo abrazaran. Luego Jesús aparece a los 10 en el aposento discípulos, porque Tomás no estaba. Y después a 2 discípulos que se iban a Emaús. Cuando los 2 discípulos se regresan a Jerusalén para contar, han visto al maestro, los apóstoles ya estaban muy sorprendidos porque Simón regresó: Pedro, yo lo había visto. Primero, discípulo de Emaús, discípulos que iban a Emaús, a Simón Pedro. Simón Pedro, luego a los 11, contando con Tomás. Pasaron 8 días luego de la resurrección. A Tomás pidió que tocara su cuerpo, metiera su dedo en su costado abiertos. Luego él a los 7 discípulos en la playa del mar Tiberia. Y después a la vez a 500 discípulos. Y después Jacobo, de su propio hermano menor. Se asciende al cielo, luego desde el cielo a apóstol Pablo. Ya entonces nosotros no podemos decir, afirmativamente no podemos decir exactamente en qué momento fue. Pero según la narración bíblica y la cronología bíblica, entre Jesús recién nacido, resucitado y presentado a María Magdalena y luego a otras mujeres, después de 8 días a los 11 discípulos, la Biblia marca una diferencia. Jesús deja que tocara a su cuerpo. Pero cuando apenas resucitó, Él prohibió que tocara a su cuerpo, no tocara a su cuerpo. Dijo: subo a mi Padre. Dile a mis hermanos: yo subo al Padre. Entonces, para concluir, aunque nosotros, para evitarnos del debate innecesario, muy tonto, no vamos a afirmar, pero la Biblia bien claramente está diciendo: existe un lapso misterioso. Si alguien a mí me preguntara, es mi opinión personal, no es opinión de nuestra iglesia, es mi opinión personal, digo, me parece, según la cronología bíblica, entre María y Magdalena y otras mujeres. Pero aunque no sea ese momento, no es tan importante. Lo importante, Jesús subió al cielo, al templo celestial. ¿Qué ha obtenido? Eterna redención. Es lo más importante. Luego de ascensión, Dios le invita: siéntate, porque la obra está acabada. Siéntate. Hermanos, cuán maravilloso es el Santo Evangelio. ¿Usted cree en el Evangelio? ¿Cree en la maravillosa obra del Cristo? La redención que hay en Cristo Jesús, la cual es el perdón de nuestros pecados. Están seguros, están creyendo, reteniendo de que son limpios por la sangre de Cristo. ¿Son justificados? ¿En serio?
Los que lo creen que Jesús haya obtenido eterna redención, yo creo, ya soy limpio por su sangre, estoy seguro de mi salvación, afirmen esta fe levantando la mano derecha. Yo creo, soy limpio. Soy limpio. ¿Alguno que no ha levantado la mano todavía no es salvo? Que sea salvo entonces, y salvo. Así de vergüenza, no, así. Entonces, algunos pastores cuando yo invito, así levantan manos. Gloria a Dios, bajen sus manos. Es lo más importante. Toda gloria y honra a nuestro Señor. Nos ha dado redención eterna. Esto no es mi palabra, ni mi opinión. Es la palabra de Dios. Amén. Hoy hasta aquí compartimos. Escudriñando las Escrituras, aprendamos a profundidad sobre la vida de Jesucristo como un siervo incansable, el Hijo de Dios que vino a la tierra para cumplir la voluntad del Padre. El Evangelio de San Marcos narra de forma directa la predicación y los milagros de Cristo. Adentrémonos al estudio bíblico del Evangelio de San Marcos con el pastor Oxu Park. Jerusalén Radio trae para ti esta grandiosa edición del audiolibro Todo por Gracia, escrito por Charles Spurgeon, pastor bautista inglés reconocido como el príncipe de los predicadores. Este libro, publicado en 1886, te llevará a conocer el camino de la justificación del pecado que solo Dios ofrece por gracia y no por la obra humana. Ven y conoce el camino a la salvación. Todo por gracia. Jerusalén Radio. Siempre contigo.